Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México y Colombia, aquí compartiendo la segunda parte de la entrevista con Meli, que ella nos había puesto en contexto con previo a su despertar espiritual. Entonces, esta segunda parte va encaminada al momento en que ella pues empieza a ya resolver a partir de sus experiencias de no sé cómo fue tu primera experiencia, así con el honguito o cómo fue tu primera experiencia. A ver, cuéntanos, tú platícanos. Bueno, para empezar, hola. Espero todos se encuentren demasiado bien, hayan tenido un día, una semana muy bonita. Y bueno, ya entrando en materia, realmente mi primer acercamiento como a todo este tipo de prácticas empezó con meditación, la verdad. ¿Qué Eh, meditación? Hay muchos tipos, cuéntanos. sí, pues realmente mi primer acercamiento fue gracias a un podcast que me hizo llamar mucho la atención, que me lo compartió un primo. Ajá. Eh, Antes de eso fue un video que me mostró mi hermano, me quedó sonando, pero no profundicé. Ya este podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, uf, espectacular. Fue como que un capítulo que se llama Todos somos avatares, fue el primero que escuché, me quedó sonando bastante el tema y empecé a profundizar más, ¿no? Entonces, en todos estos periodos, mi primo me dice como, ok, y te has hecho cargo de ti, sabes qué sientes, te conoces, has meditado, y toda esa información me venía sonando. Entonces empecé como lo clásico, como no sabía cómo empezar a meditar, buscar meditaciones guiadas por YouTube, cómo salir a meditación guiada, bueno, también tenía insomnio, meditación guiada para dormir, meditación guiada para ansiedad, meditación y así. Pero realmente mi conexión con la meditación hace una cosa muy bonita, en el hecho de que yo me sentaba a meditar y a los minutos, ya a mí se me olvidaba que había un audio por allá sonando, conectaba de una forma muy bonita conmigo, ¿sí? Entonces todo empezó como con la meditación. Ya después empezó como una práctica gracias a toda esa meditación de introspección. Claro. Entonces en introspección es, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Realmente quién soy? O sea, sin tratar de encajar, sin, ¿quién soy realmente? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que me hiere? ¿Lo que no me hiere? Entonces como que ya estaba en un punto tan cansada de tener como conductas tan autodestructivas que yo solita me hacía la zancadilla en que empecé a entender desde qué momento empezó todo, ¿sabes? Siento que cuando tú tomas solo medicamento y no haces como un trabajo real, estás poniendo pañitos de agua tibia porque cuando te llegue un detonante vuelves y caes en la crisis, ¿sí? Ajá. Entonces yo dije, bueno, ¿desde dónde empieza todo esto? Pero cuando dices medicamento, ¿te refieres a cualquier tipo de medicamento o a uno específico o qué? O sea, Medicamentos psiquiátricos, ok, ¿no? ok, ok. Es que a Porque lo pues, mejor, mira, te voy a decir por qué, Meli. Porque, bueno, si bien estamos refiriéndonos a una entrevista previa, eh, tú pues ya tienes la información, yo también. Pero quien nos está escuchando por primera vez, aunque sea una continuación de la entrevista, pues no tiene lo es que correcto. va, ¿ves? Entonces, por eso te digo que, qué tipo de medicamento, para que la audiencia sepa, pues, eh, que es un medicamento que era para el tema de la depresión, ¿no? ¿O de qué? Uf, realmente bastante para Era un depresión, cóctel. sí, Ah, depresión, ansiedad, fluctuación del estado de ánimo, hasta inyecciones me llegaron a poner realmente. Y esto también afecta de manera física, ¿no? A mí empecé a tener claro, problemas de tiroides. claro. Entonces, sí, cuando tú tienes un proceso de una condición mental, y no tienes como un tratamiento integral, pues realmente no hay resultados tan estables. Lo que te decía, digamos, te pueden medicar contra la ansiedad y la depresión y en muchos de los casos, a mí me sucedió y en muchos que he conocido, es como, con este medicamento no puedes dormir, te receto uno más fuerte. Con este medicamento no se te fue la depresión, te le subo el gramaje, te lo cambio.
pero no hay un vamos a la raíz, que es lo que está Claro, sucediendo detrás, ¿no? sí, sí, sí. Siento que ese acompañamiento es muy importante. Entonces, por mucho tiempo fue así como medicamento. Cuando yo empecé a tener como sesiones de psicología, tratando como de llevar un poco mi situación en casa, ya cuando salí de todo ese contexto, no era fácil en donde me encontraba, estaba sola, mis papás querían que volviera si lo necesitara, pero yo me quería demostrar que yo podía. O sea, en ese momento estaba en un punto muy bajo, pero yo puedo, no sé cómo, pero voy a salir de esto, de llorar todos los días del estrés, pero yo puedo. Mm. Entonces me empecé a comprometer, empecé a escuchar varios podcasts, conferencias, eh, hay uno que me gusta mucho que se llama Sadhguru. Me gusta como empaparme, entonces empecé a tener mucha sed de conocimiento, ¿no? Sí. Entonces me ponía a trabajar en casa, pero escuchaba un podcast de lejos. Me ponía a trabajar, pero escuchaba la conferencia. Pero entonces investigaba por internet, pero Mm. entonces buscaba qué meditaciones me servían. Y ponía la atención porque realmente tú puedes acaparar mucha información. Y creo que hoy en día tenemos esa facilidad de tener accesibilidad a la información. Sin embargo, de nada te funciona tener mucho conocimiento y tener, o sea, saber que existen herramientas si no las usas. Y eso es realmente lo complejo, porque si tú tienes un desatornillador acá y allá tienes un tornillo que desatornillar, pero de que tú lo sepas es una cosa, de que cojas la herramienta y la uses es otra, ¿no? Ah, Entonces yo estaba en el punto de desesperación máxima que me empecé a enfrentar a mí misma. ¿Mm? Entonces, a cambiar patrones de comportamiento, a entender desde dónde venía mi mal genio, desde dónde venía mi tristeza, la primera vez que empecé a tener insomnio, ansiedad, qué pasó en la relación con mi mamá, con mis papás, qué inseguridades de ahí me vinieron a que no me conocía. Entonces empecé una forma, uno de meditación y dos de introspección. Siento que la introspección es demasiado vital para que empieces a ser consciente de lo inconsciente y de esa forma puedes realmente empezar a tener cambios. Porque si estamos en piloto automático, tú tienes reacciones automáticas, desde todo lo que has vivido en tu pasado, vuelves y pones escenarios viejos en situaciones nuevas y todo se vuelve a repetir si mm. no tienes la lección clara, ¿no? Entonces empiezo en todo este proceso y las meditaciones empezaron a cambiar. Entonces ya no eran meditaciones guiadas, sino entonces empezaba con ejercicios de respiración. Mm. No va a ser respiración diafragmática, no una respiración cuadrada en 4 tiempos inhalo, sostengo 4, bajo 4, entonces eso me ayuda a concentrarme. La respiración consciente lo que me ayuda a hacer es aprender a meditar independiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las meditaciones guiadas son buenísimas, son lo máximo, pero hay algo que yo puedo como sostener y es que no hay mejor meditación que la que tú haces contigo mismo. Punto. Y después entiendes que la vida también es una meditación constante. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces es como complejo llevar los pensamientos que te llegan cuando estás meditando, ¿no? Ajá. Hacía la respiración, me llevaba otra vez a focalizarme. Entonces, si llegaba el pensamiento, volvía y me descentralizaba en la respiración. Entonces, inhalo, 1, 2, 3, vuelvo y me centraba y polo a tierra. Después, ¿cuál es la práctica? Entonces, ya cuando venía el pensamiento, la práctica de no identificarse con la mente y con tus pensamientos, ¿no? Entonces, ya no tenía que volver a una respiración, sino que ya me empezaba a volver observadora, ¿no? Entonces, a observar ese pensamiento sin juicio, sin engancharme, ¿no? Entonces, cuando tú te enganchas o cuando peleas por no pensar, no pensar, no pensar, estás haciendo esto. Y más lo retienes y más y te perdiste y te frustraste en el proceso. Cuando tú únicamente lo dejas ser, él pasa y ya está. Entonces, no hay por qué pelearnos con nuestra mente. Y a partir de esas prácticas de meditación, lo empiezas a aplicar en absolutamente todo cuando estás en un contexto normal, entre comillas, y te llegan pensamientos, ¿cómo lo gestionas? No hay por qué identificarse, obsérvalo, sin juicio, está bien. Entonces, como que toda esta meditación me lleva a un punto bastante profundo
Es muy En mi, interesante. Deja que te interrumpa, por favor, Meli, porque si no de aquí nos va hasta que, hasta que se acaba el programa. Entonces voy a interrumpirte, porque justamente lo que menciona sobre estas herramientas, que lo importante es usarlas, y habló de la meditación y de la respiración, que son básicas, podríamos decir simples, pero es lo más poderoso que existe, la respiración. sí, Así que es importante que pongamos énfasis en ello. Em, Independientemente de que tú tienes tu proceso en tus meditaciones, yo tengo mi experiencia en mis meditaciones. Entonces, lo que me da mucho gusto, Meli, es que así como cuando te escucho, que escucho a otros colegas, etcétera, como que finalmente no importa qué elección tengamos en nuestra práctica, eh, va a coincidir necesariamente con eso que estás diciendo, ¿no? Eh, sí, Uno de los temas que se nos presentan justo con la meditación es que los pensamientos empiezan a disparar. Cuando no tenemos esa experiencia, es muy claro que las personas hasta se llegan a sentir frustradas, como bien dijiste, porque dicen, es que no me puedo concentrar, es que ya estoy pensando en esto, ya estoy pensando en lo otro y tal, y se empiezan a sentir frustradas, enojadas, decepcionadas, etcétera. Entonces, a veces, lejos de parecer ser una solución, pareciera otro problema más. Entonces, ella dio un punto clave, que es la respiración, o sea, volver a la respiración. Yo quiero hacer un aporte en este sentido y es que se ocupe la meditación eh, con mantras. Hay muchos tipos de meditación. Ella ya habló de la meditación guiada. Hay, por ejemplo, en budismo, lo que es shamatha vipassana, que es morar en calma, y la otra versión profunda. Y así hay mindfulness. Hay muchos, muchos tipos de meditación. Eh, ¿Por qué me gusta el mantra? Una, porque yo lo practiqué. Y dos, el mantra, lo que hace, el mantra significa canto purificador, en esencia, ¿no? Y es una palabra de poder, es una palabra que per se tiene una vibración de energía pura, es decir, no va cargada de personalidad, ¿no? Ya cuando tú dices esta palabra, ya estás generando como parte de la divinidad dentro de ti. Entonces, uno cuando dice estos mantras, empieza poco a poco a callar sus pensamientos y mientras va callando sus pensamientos, el enfoque va siendo más preciso. Por eso yo recomiendo a las personas que no se animan a meditar a que practiquen a través del mantra. El mantra creo que es una buena opción. Dentro de la experiencia que yo tuve fue también a través del budismo Zen y era muy curioso porque en una conferencia de un maestro Zen, estamos en un auditorio grandísimo aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que era el auditorio de química, no estoy tan seguro. Em, pero, pero sí era por ahí. Y el maestro estaba hablando, es muy curioso, es una magia impresionante, porque yo un día antes, Mel, había visto una estrella fugaz. Una estrella fugaz acá. Entonces, el maestro da su conferencia, su plática y tal, y después dice, y la persona que lo estaba interpretando, porque estaba hablando en inglés, dice, ¿alguien tiene una pregunta? Y yo levanté la mano. La verdad es que yo no me acuerdo bien qué pregunta formulé. Lo importante es lo que dijo el maestro después. El maestro me dice, ¿y tú ya viste tu estrella? Y entonces eso me hizo, ¿sabes? O sea, porque era como, wow, ¿no? O sea, la acababa de ver una noche anterior, ¿no? Y es es un, o sea, es un segundo, es un instante en el que tú ves una estrella fugaz y es tan hermoso, tan bello. Yo iba con una amiga que le dije, hey, mira, y cuando ella volteó ya no la vio. Entonces el maestro le dice, ¿ya viste tu estrella? ¿No? Y justamente es eso, ¿no? Eh, Él con esa palabra que me dijo, me dejó en blanco. Lo que hace la meditación es que te deja en el aquí y en el ahora. Entonces, él exacto. una palabra ocupó para dejarme en el presente. O sea, es impresionante. Y luego me dice, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Entonces me quedé.
Bueno, pues, adelante, ¿no? Me dice, porque me preguntó además, bueno, más bien yo le comenté, le hice referencia a que ya meditaba, y me dice, ¿y tú sabes a dónde van tus pensamientos cuando meditas? Y yo, o sea, yo permanecía en presente porque cada cosa que me decía era pum, ¿sabes? O sea, Sí, y recibía la transmisión. Es muy bonito. Entonces, por eso quise hacer una pausa cuando mencionaste la meditación, porque sí, practíquenla, es muy, muy bonito. Es hermoso, un autoconocimiento espectacular, ¿no? Es hermoso. ese reconocerte, ese amarte, Sí, es muy bello. Eh, totalmente. y no voy a profundizar con el tema de la respiración, Mel, porque ahora yo soy el que me extendería y me iría hasta allá. Entonces vamos a seguir contigo, que eres la Vale. entrevistada. Ay, pero muchas gracias por tu aporte, muy bonito. Y sí, la presencia es total y ya cuando tienes bastante práctica constante en esto de la meditación, llega un punto en el que eres, ¿no? Es como soy y soy con la vida y integras absolutamente todo a tu alrededor y esa presencia que se siente te entra como esa gratitud y ese regocijo constante, ¿no? Muy bonito. Muchas gracias por tu aporte, de verdad, qué espectáculo de historia, me encantó. No, gracias también a ti, porque de verdad, como vas llevando a cabo la entrevista, es un deleite, es un gozo. Y yo también me siento súper agradecido y espero que las personas que nos ven, que nos lleguen a ver, también lo puedan valorar. No solamente como un consejo, sino como algo que puede cambiar totalmente su vida, ¿no? Para reconocerse a sí mismos. Déjame complementar porque ya me piqué un poquito con ese tema. Em, Hubo otra maestra, Zen, que dio una conferencia en otro lugar acá en México y que yo igual quería ir. Entonces, ya es que luego te ponen así como su background y su edad y así, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Qué año nació? Entonces, cuando pusieron sus datos personales, yo dije, ay, es una persona grande, ¿no? Es una maestra privada. Pues uno tiene sus prejuicios y yo la verdad me la imaginaba ya, arrugadita y tal. Cuando entra esa maestra, Mel, no sabes, de desplegaba un brillo y una belleza, o Qué hermoso. sea, tipo, no sé, 65 por ahí, pero no era como la cuestión física, que en la cuestión física tampoco se le notaba la edad, era la energía que irradiaba esa mujer, esa maestra. De verdad, Mel, aunque fueras mujer, hombre o las preferencias que tuvieras, era un amor, era una cosa bellísima, era así como que, wow, ¿no? Así espectacular, espectacular. Entonces, da su conferencia, su plática de Dharma, lo que tú quieras, habló de lo que habló, no me acuerdo si fueron las cuatro nobles verdades, no sé de qué habló, pero habló de budismo y tal, termina y dice, ¿alguien tiene una pregunta? Entonces, yo dije, o sea, no contesté la pregunta del maestro cuando me dijo, ¿a dónde van tus pensamientos? ¿No? Le voy a preguntar a la maestra eso. Entonces, no, pues yo. A ver, ¿cuál es su pregunta? Le digo, maestra, ¿a dónde van los pensamientos cuando uno se sienta a meditar? Y me dice la maestra, esa es una pregunta para ti. ¿Viste? Y yo dije, me doy por vencido, lo voy a descubrir por mí mismo. Es mi trabajo, es mi tarea. ¿Ves? Ay, nene, es por eso te digo que es mágico, es mágico. Es hermoso, aparte que ellos como que no es como que te desglosen todo, sino que te dan la introducción a, tú tienes la respuesta adentro, tú tienes tu medicina, tu respuesta, ve allá y encuéntrala como tú puedes, tú lo sabes todo, encuéntrate en ese universo tan infinito que eres adentro, encuéntralo. Así es. Espectacular. Sí, muy bien, Mel. Entonces empiezas a meditar, empiezas a tener también tus prácticas con la respiración. ¿Qué más? ¿Qué más va sucediendo ahí en el transcurso de tu proceso de sanación? Bueno, en toda esta información que me empieza a llegar, la vida sigue siendo y trae sus retos, entonces ya cuando tú quieres cambiar tu vida, tienes que ser consciente de que no es un proceso súper sencillo, no es complejo porque tú tienes patrones, porque tienes respuestas,
porque, mejor dicho, ya tenías como una estructura de vida. Cuando llegaban las situaciones me tocaba respirar y como, me estoy dejando llevar por la emoción, hay que gestionarla, tengo que aprender a sentirla y empezar a practicar por más que me cueste. Y empezar de a poquitos y empezar a crear una relación sana conmigo misma, ¿no? Siento que eso es muy importante. Es complejo tener relaciones sanas alrededor cuando tenemos una relación tóxica con nosotros, porque es muy importante ser nuestros mejores amigos. Así como cuando tu mejor amiga, tu mejor amigo tienen un mal día y tú los acompañas y vamos y comemos algo y escuchamos, eso mismo hay que hacer con nosotros. Es muy importante, porque entonces empiezas a cambiar el chip de esa vocecita que te hacía caer peor, que te hacía caer en un hoyo más fondo, que te decía cosas no tan chéveres. Entonces como que ya cuando te empiezas a equivocar, empiezas a gestionar diferente, ¿no? ¿Tiene solución? Sí, bueno, voy en pro a la solución. ¿No tiene solución? Bueno, así llore, patale, grite, no va a cambiar. ¿Qué debo aprender de esto? No es con el afán de juzgarme, de criticarme. ¿Qué debo aprender? ¿Qué me está queriendo decir esta situación? Entonces, con esa presencia que uno va desarrollando, vas desarrollando también entendimiento. Y este entendimiento lo que te hace es ver más allá de la situación, donde no te enganchaste con la mente, no te enganchaste con la emoción, sino que sí lo dejaste sentir, fluir, ser, aprendes de tu vulnerabilidad, que no es mala, sino a transitarla desde un momento bastante más acomedido, más bonito, y a entender lo que te está queriendo decir tu cuerpo y tu emoción. Entonces, a partir de ahí vas entendiendo detrás de las situaciones qué es lo que te va queriendo decir, ¿no? Entonces, en todas estas prácticas llega a mí algo muy bonito, es que realmente yo siempre he tenido mucha curiosidad por las plantas medicinales, las plantas de poder, y había escuchado podcast, información, pero pues no se me había dado como la oportunidad para tomar esta acción, ¿no? Y realmente yo veía a veces publicaciones, publicidades, y yo decía, no, no me siento preparada. O lo veía y decía, no, no me inspira confianza. Y ya, Mm. hasta que a mí llega una publicidad de Comunidad Nirvana, que hoy en día les agradezco un montón, esto ha sido una cosa espectacular, porque pese a que yo ya llevaba mi proceso, siento que eso fue lo que le faltaba para dar una vuelta de 180 grados y la cerecita del pastel, ¿no? Entonces, esta comunidad veo como que la publicidad, mira, yo no sé, pero desde que lo vi yo dije, yo quiero hacerlo acá. De una vez me inspiró confianza, de una vez uno siente el llamado, la intuición, ¿no? Antes como que la intuición me decía no y en ese momento me dijo con toda. Y yo, ok. Entonces, digamos que el proceso con mi familia fue un poco complejo porque ellos como usted, ¿qué va a hacer por allá? Digamos, por los conceptos y creencias, al principio tenían un concepto más de que no, usted va a ir por allá a drogarse, quién sabe qué. Después cambió todo un montón, ¿no? Pero al principio, pues desde como la ignorancia que todos teníamos respecto al tema, Mm. como lo normal es como el prejuicio entre comillas. Mi mamá sí me dijo, si usted viviera conmigo, yo no le doy permiso a hacer eso. Y yo, menos mal no vivimos porque ya lo pagué. Pero ve, mira, una experiencia que ha marcado mi vida de la forma más bonita posible, porque aunque yo ya llevaba un proceso y claramente con bastantes caídas, vuelvo a subir, vuelvo a caer, porque todos los procesos, ninguno es lineal, ¿no? Entonces entendiendo eso, pero esto fue un grado espectacular. Te comento más o menos así la experiencia. Sí. Eh, Nos presentamos, compartimos rapé, que realmente el rapé puede que sea como un poquito fuertecito e incómodo cuando es tu primera experiencia, pero realmente tuvimos una comunicación hermosa. Desde la primera vez que hice rapé me sentí en presencia, en integrar la nueva sensación, integrar lo que estaba sintiendo y ahí empiezo a poner en práctica lo que he venido aprendiendo, ¿no? Integrarlo, sin pelear contra él, no, respiración, conexión, hacemos esta toma tan bonita
Bueno, si Y puedes definir un poco, porque como es una comunidad la que tenemos de muchas prácticas diferentes, pues quizá el rapé como tal no lo conocen. Entonces, si puedes un poco explicar lo que es el rapé. vale, en ese momento que se manejaba el rapé, ya en este momento se hace únicamente la práctica de toma de los honguitos mágicos. En ese momento el rapé son plantas que están hechas polvito con tabaco hecho polvito. Eso va por las fosas nasales. Entonces tú te puedes autoaplicar o una persona te puede hacer el soplo. Entonces eso directamente entra en tu cabecita y de una vez tú sientes como un poco como un estallido acá en toda esta parte. Puede haber un poquito de incomodidad, pero lo que hace es que de una vez te conecta con el aquí y el ahora, o sea, te sientes en una presencia absoluta y realmente el efecto no es como media hora, no, son como unos 12 minuticos por allá, aprox. Entonces, después de esta práctica, nos reparten los honguitos con amor, toda la situación, hacemos una meditación guiada, nos acostamos, tapa ojos, y yo la verdad me quedé dormida al principio. Yo dormí buenísimo, delicioso dormí yo. Ya después que me despierto, yo dije, ve, esto no me hizo nada, tan raro. Yo dije, bueno, me dieron como ganas de ir al baño, pero no como ninguna necesidad ni vomitar, sino solo quería ir, no sé por qué. Cuando voy al baño y entro, como que me empecé a sentir diferente. Cabe aclarar, te sientes distinto, sin embargo, no pierdes la conciencia en ningún momento. Tú estás consciente de todo lo que está sucediendo y todo lo que tú haces, ¿no? Ujú. Entro al baño, uf, todavía se me hace la piel chinita cuando pienso en eso. Y necesitaba ir al baño porque necesitaba verme al espejo. Ok, ¿Mm? a ver si Cuando me cómo vi al estabas. espejo, sí, cuando me vi al espejo fue ver a esa niña chiquita como a mi niña interior rota, ¿sí? Me vi los ojos vidriosos, con ojeras, estaba temblando de miedo, sentía mucho dolor, como que cuando me vi al espejo reflejé como tanto dolor y sufrimiento de muchos años atrás y de todas las veces que yo misma pasé por encima de mí, por encima de mis límites, de no decir no, de encajar, o sea, todo se me vino en ese momento y me vi indefensa y temblando. Y después de sentir todo esto, llega como un amor profundo hacia mí misma y hacia esa niña. Y yo literal me empecé a hablar mirándome al espejo y yo le dije como, no te preocupes, todo fue perfecto como fue y había algo que aprender y aprendimos la lección, ¿sí? Eh, Le dije a esa niña interior como hay un adulto a cargo, todo va a estar bien, es hora de soltar. No necesitamos más culpas, no necesitamos más recriminación, estamos juntas en esto, todo está bien y no me voy a volver a fallar a mí misma. Entonces, en ese momento me dan ganas de vomitar, yo entro al baño, vomito y realmente no fue un vómito como, ay, me estoy muriendo, no, mira que yo vomité y yo termino de vomitar y yo así la taza, termino de vomitar y digo, uff, gracias, sentí un alivio, una cosa espectacular. Parte del motivo también era como centralizarme en que a mí el servicio me ha encantado un montón toda mi vida. La verdad, desde chiquita lo he hecho en grupos de colegio, hacía servicios, ancianatos, animalitos. Creciendo, toda mi vida ha sido de servicio Ujú. y no había encontrado como el grupo o el tema donde yo me sintiera cómoda, en donde sea libre y las personas sean libres de yo no imponer absolutamente nada. Y siento que lo empecé a encontrar acá y decir, bueno, ¿será que sí me dedico a todo esto tan bonito? Pues resulta que cuando yo vomité, doy las gracias, me va al espejo, el semblante es otro, literal me abrazo, me doy las gracias y a partir de ahí la experiencia fue amor puro. Amor, pero de que yo lloraba de gratitud y te llega mucha información de entendimiento y te abre el panorama ante otras situaciones porque los honguitos son como te ayudan a derribar un momento como esas barreras, como ese ego, como eso que pones así para salvaguardarte
y Ajá, esas máscaras y demás, y te encuentras con tu esencia más pura, ajá, más hermosa y ese ser auténtico que somos todos y ese amor real que hay entre nosotros conectas full. sí, Entonces, claro, yo conecto y estamos en un espacio natural precioso, entonces empiezo a conectar con la tierra como soy una, todos somos uno, todo esto es amor, todo esto es representación de la conciencia suprema de Dios. Entonces empiezo a entender un poco de información y digo, claro que me voy a dedicar full a esto porque es algo que me encanta, que me ha salvado la vida y quiero acompañar, o sea, no salvar, que es ajá, muy diferente a acompañar, sino claro. quiero acompañar a las personas en estos procesos donde sí se puede salir adelante, donde por más situaciones complejas que vivamos, sí hay otra perspectiva, sí hay otros puntos. Entonces lo que yo experimenté ahí, perdonar a mi familia, perdonarme a mí, perdonar a exparejas, perdonar tantos contextos complejos que había pasado, a los que me permití, como todos estos permisos de faltarme el respeto, sí, de autosabotaje, uff, yo sentí que me quité como un peso de 10 kilos de piedras y después de esto es una experiencia hermosa. Lo importante es lo que haces con esas herramientas que te dan los honguitos, ¿no? Porque ellos son un caminador y te enseñan cómo a ir caminando, pero los niños no toda la vida usan caminador. Llega un momento en donde, bueno, papito, ya aprendió, use las herramientas, ¿no? Sí, Siento claro. que todos estos procesos nunca son para depender de nada, o sea, no es como de que hay que depender de los honguitos o de cualquier planta, no, son herramientas que funcionan un montón, sin embargo, te enseñan tanto que tú empiezas a poder conectar bajando tú mismo tus barreras. Entonces tú vas entendiendo que tú eres tu medicina, que tú tienes las respuestas. Entonces me encantó la comunidad Nirvana, ¿por qué? Porque es muy libre, en el sentido de que no se van a meter en tus creencias, ni te van a imponer ningún tipo de creencias, sino que con todo el amor te acompañan y no solo con todo el amor y con la música medicina que es brutal, que te lleva como una introspección, una música preciosa que entiendes las letras diferente a cuando estás en el viaje, es algo espectacular y que aparte de eso, el concepto es el viaje es hacia tu ser. Entonces, todo el concepto es autosanación, ¿no? Yo no te voy a imponer nada, tú vas a conectar contigo mismo y descubrirte en ti, en tu naturaleza. Entonces, a partir de esa experiencia, eh, la verdad me ha sido mucho más sencillo llevar el proceso ya con el que traía. Entonces, poner límites ya no era súper complejo, no, era algo súper natural. El decir esto ya no va conmigo, esto ya no encaja conmigo, ya no te empiezan a resonar muchas situaciones, hasta personas, y vas evolucionando todo el tiempo, y siento que en este punto de mi vida es como no me caso con una creencia como tal, sino que me permito a la experiencia de la vida en donde voy aprendiendo, voy creciendo, pero sí sé que si tengo una creencia limitante ahí, me voy a quedar así. Y la vida es así, ¿no? Entonces como que me doy la oportunidad de todo el tiempo estar como evolucionando, como hace un mes era de esta forma, tenía esta mentalidad y maneja, pero ahorita ya entendí otra vaina y con los libros que he podido leer, bueno, me gusta mucho leer y siento que me ha ayudado un montón también a empaparme más de todo esto. El tema que les interese, lean mucho, conózcanse mucho, hay mucha fuente de información. Entonces siento que todo esto me fue más sencillo empezar a asimilar todos estos cambios, ¿no? Pasa el tiempo y pasó algo espectacular y es que como que empezó un proceso bien bonito en mi familia, ¿no? Como que mi mami al principio que pensaba que me iba a drogar por ella y todo eso, empezamos a vivir más cerca y yo empecé como a seguir trabajando, cambiando, hubo momentos complejos porque pues hubo una separación y demás, pero todo este conocimiento me ayuda a gestionarlo de la forma más hermosa y desde el amor más profundo del mundo, ¿no? Entendí lo que es el concepto del amor incondicional
de no necesitar estar al lado de una persona para amarla profundamente y desearle lo mejor del mundo y entender que somos procesos y que no somos eternos y aprender desde el arte del desapego, amar desde el arte del desapego, pero incondicionalmente Mm. y entonces y agradecer, ¿no? A empezar a ver la pared blanca en el punto negro y no el punto negro, o sea, es algo brutal. Entonces, claro, mi mami como que se asusta porque piensa que yo me voy a ir para el piso y cuando ella empieza, Meli, mira, dime, esa historia, yo sé que nos va a tomar otro rato. Ahorita, nuevamente, por tema de tiempo, vamos a sacar otra tercera parte, porque es muy interesante. Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos a sacar otra tercera parte. Y esa tercera parte va a ser a partir de cómo empiezas a impactar justamente a tu familia, a tu entorno, ¿no? Desde tu práctica personal. Pero antes de llegar así a que cómo impactas a tu entorno, quisiera saber también cómo fue tu transformación, es decir, qué ibas descubriendo, qué ibas haciendo consciente, qué se iba solucionando, o sea cómo iba, por ejemplo, disminuyendo, desapareciendo el tema de la ansiedad, de la depresión, todo esto, ¿no? Para que llevemos ahí como una, una línea, ¿no? Que pueda entender mejor el auditorio. Em, entonces, por cuestiones de tiempo, Mel, voy a pedirte que hagas una conclusión de esta entrevista. Y pues, si nos haces favor, llegar a una tercera entrevista. claro, con todo el gusto. Ay, gracias. Conclusión, realmente hay muchísimos caminos, pero cuando tienes profunda convicción en que quieres realizar un cambio, se puede hacer. Siento que hay demasiadas prácticas habidas y por haber y llegan a conclusiones igualiticas, ¿no? Entonces, no es como que haya un solo camino que determine de qué forma es correcta o no es correcta, porque el principio y el fundamento sigue siendo. Entonces, cuando encuentras el verdadero como estado del ser y te vas conociendo y vas conectando y vas viviendo en presencia, es algo que te transforma, o sea, no es de idealizar, no es un proceso de romantizar, porque si es complejo, si es retador, si te sigues equivocando porque sigues siendo un ser humano, pero aprendes a gestionar la vida desde otro punto, empiezas a tener perspectivas más amplias, a no casarte con absolutamente todo, sino esa amplitud. Entonces, si lo crees, lo creas desde diferentes puntos, desde diferentes prácticas, pero nos vamos encontrando en el camino y nos vamos acompañando bonito y nos vamos como creciendo en todos estos conceptos. Así que no hay solo un camino, hay muchos. Y, y hay que darse la oportunidad de experimentar más allá porque no todo lo que creemos es lo único que hay. La vida es mucho más amplia. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y gracias por